Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, nos vuelve a acompañar, lo que esto significa para nosotros un verdadero privilegio, una gran alegría, al investigador, docente, politólogo, analista, él radicado en Chile desde hace un par de decenas de años, de la Universidad Católica de Chile, Juan Pablo Luna con nosotros otra vez. Buen día, bienvenido. Hola Alejandro, muchas gracias. Creo que todavía no llegaron a los 20 años, ¿no? No, todavía no. ¿Pero estamos cerca? No, falta. Son unos 14, 15. Bien. Pero sí lo que podemos decir que los chiquilines son de allá, ¿no? Sí, los chiquilines son de allá. Bien. Yo recuerdo, para hacer memoria de tus dos últimas visitas, y en todo caso adjudicarle el rol de esta, el número de tercera visita, recuerdo que una fue antes de los famosos estallidos de octubre, ¿no es cierto? Uh-huh. Algunos comentarios que tú hacías acerca de ciertas condiciones y realidades de la sociedad chilena, de su vínculo con la política, y las que vos presentabas como algunas fragilidades que increíblemente, para los que no conocíamos el asunto, se vieron plasmadas de punta a punta con los estallidos que ocurrieron unas pocas semanas después, casi como si hubieras tenido un oráculo, ¿no? Si hubieras consultado un oráculo. Después volviste cuando ya el presunto punto más alto de los estallidos, de los desencuentros, había pasado y ya habían el gobierno en particular, la clase política en general, habían tenido distintas formas de reacciones, uh-huh. Unas idas, unas vueltas, ¿verdad? Unos avances, unos retrocesos. Y entonces... ahora ya instalados en el nuevo año y habiendo transcurrido unos 4 meses más o menos de estos acontecimientos, desde ese lugar apoyado en el análisis académico, pero además de quien vive allí, me gustaría, Juan Pablo, que nos ilustrara acerca de qué es lo que está pasando en Chile. Yo no sé si has visto carnaval. Poco. Chile es muy aludido por las murgas, muy aludido, uh-huh. Subrayadamente aludido, como creo no había ocurrido antes, por lo menos desde la caída de Pinochet para acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me gustaría es lógico, ¿no? que hubiese un arrime, ¿no? También hay una conexión con el nuevo gobierno que se va a instalar, en fin, eso merece algunas críticas legítimas de algunos y algunas adhesiones legítimas también de otros, etcétera. Sí, o sea, yo creo que eso tiene que ver con que Chile hasta, de alguna manera Chile era el modelo de, digamos, o el caso que de alguna forma ejemplificaba el modelo neoliberal, lo que se conoce como el modelo neoliberal, y era visto por sectores de centro derecha como el modelo a imitar en la región, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo que pone en evidencia el estallido es que ese modelo se desarmó, ¿no? Y que tenía, digamos, falencias estructurales, ¿sí? Que como vos decías al inicio, digamos, hoy están desenmascaradas, pero que estaban ahí hace tiempo, digamos. O sea, uno no necesitaba tener un oráculo para entender que ahí había una tensión estructural fuerte. El tema es que eso no se reflejaba y en parte no se reflejaba por las propias características del modelo, ¿no? O sea, una fuerte individualización, una muy poca densidad de actores colectivos que pudieran de alguna manera desafiar políticamente al modelo. Y eso cambió en cierto sentido, en otros no. Y ahí, digamos, de alguna forma trato de responder tu pregunta sobre dónde estamos hoy. Por un lado, la agenda pública hoy en Chile está dominada por el plebiscito del 26 de abril, que va a ser donde lo que se plebiscita es el apruebo o el rechazo, la aprobación o rechazo a el inicio de un proceso constituyente. Y al mismo tiempo se plebiscitan dos opciones en caso de aprobación de la Constitución. Una opción que se llama convención mixta, que integra, digamos, mitad diputados y senadores que ya están en el Parlamento y mitad ciudadanos elegidos para la constituyente.
Y el otro modo es 100% ciudadanía electa para el proceso constituyente sin tocar y sin mezclarlos con los representantes electos. Digamos, una constituyente con... 100% constituyentes electos para ese propósito. Uh-huh. En caso que se apruebe la constituyente, en octubre va a haber elecciones para la mitad o para el 100% de la convención constituyente, y ahí se abre un proceso de escritura de una nueva constitución. Y imagino que con más énfasis, con menos énfasis, con más entusiasmo o menos entusiasmo, la idea de generar una instancia de discusión constitucional seguramente va a ser la mayoritaria, ¿no? Yo no estoy tan seguro. O sea, digamos, el consenso es que la mayoría o la expectativa es que la mayoría de la población está de acuerdo con abrir un proceso constituyente. También lo estuvo el sistema político en su mayoría abrumadora. Me doy cuenta que mi reflexión venía por esa conclusión, pero me olvidé de una cosa que tú antes nos habías dicho, y tiene que ver con los vasos comunicantes frágiles entre el elenco político y la ciudadanía, ¿no? Bueno, ahí después te doy un dato que también es como de coyuntura, pero creo que ilustra bien la situación que tenemos entre manos. Pero no solo por la falta de liderazgo político, digamos, no es seguro el resultado, sino que en los últimos 2 meses la derecha, el partido, digamos, que representa como la herencia pinochetista, otros partidos menores que han empezado a emerger con fuerza, digamos, en el electorado conservador, yo diría de corte bolsonarista, digamos, ¿sí? Están haciendo una campaña muy fuerte y muy virulenta en contra de la idea de abrir la Constitución, ¿sí? Entonces, el elenco político hoy está quebrado y polarizado en torno a Cuando me hablas de la derecha, ¿no te estás refiriendo entonces a la derecha que gobierna? Porque la derecha gobierna Chile, ¿no es cierto? Sí, y esto le abrió un flanco al presidente y a su gabinete, porque hay ministros que están por el apruebo, hay ministros que están por el rechazo. Piñera, en sus últimas apariciones públicas, ha hablado de lo que debiera tener la nueva Constitución y la ha, incluso se ha de alguna manera entrometido en el proceso diciendo, bueno, deberían respetarse temas como la autonomía del Banco Central o la familia, ¿no? Con valores claramente, digamos, que le hablan a la derecha más conservadora. Entonces esto le ha abierto una cuña al gobierno, en el sentido de que hay gente en su propia coalición que está desencantada del gobierno y que presiona por 2 razones, digamos. Por un lado, mano dura ante las movilizaciones, más mano dura de la que ha habido, que son 30 muertos, 3.000 heridos, ¿sí? Completa impunidad policial hasta el momento. ¿Cuántos? ¿Sí? Suena absurdo plantearlo así, pero lo que pasa es que la situación es groseramente absurda. ¿Cuántos ojos, no? Es decir, destruidos? Porque además ha tenido esa peculiaridad. Sí, personas. Muchísimas. Yo no tengo la cifra exacta de mutilados oculares, digamos, pero es completamente desproporcionado con lo que se ve en casos similares, etc. Y por otro lado, hay gente en el gobierno que está abiertamente a favor de una nueva constitución. Entonces la coalición de gobierno está quebrada en torno a esa discusión. Y el otro factor por el cual no es seguro, en mi opinión, que gane el apruebo, es que el voto en este plebiscito es voluntario. Ajá. Y mi impresión es que la gente que está por rechazar la nueva constitución o el proceso constituyente es una minoría, pero es una minoría muy intensa, muy organizada, que tiene mucha plata y mucho recurso para movilizar, que tiene, por ejemplo, una base evangélica fuerte, que también se moviliza mucho en estos contextos electorales, y que por tanto puede tener un piso no despreciable, ¿sí? Frente a una masa probablemente mayoritaria de chilenos que quiere una nueva constitución, pero que está desorganizada, que está quebrada internamente, que no coordina, que no tiene liderazgos visibles, ¿sí? Y que tiene menos recursos organizacionales para mover gente el día de la elección. Y desde la perspectiva estrictamente política, acá está la deformación uruguaya, ¿no? Que todo lo lleva a ese terreno. Digamos, la oposición política al gobierno de centro-derecha de Piñera no también se mueve, no solo con el espíritu institucional de
preservar la institución, de mejorar incluso las fragilidades, sino también de generar expectativas políticas de cara a una próxima elección y por lo tanto que juegue un rol importante en la convocatoria? Lo hacen, pero lo hacen compitiendo entre sí y por tanto no están coordinados. No están coordinados. Te doy un ejemplo. Allá hay lo que se denomina la franja publicitaria, que es esto es como de un momento en el cual la televisión era fundamental para las campañas políticas, en el cual a ti te dan, en función de tu peso electoral, la televisión y los partidos eran fundamentales, ¿no? Te dan en función de tu peso electoral minutos en un espacio reservado para la campaña, ¿no? O sea, no hay avisos vos no podés comprar avisos en la televisión, pero lo que te dan es un tiempo en función de tu caudal de votos. Entendido. Y el problema que tiene ¿Que lo paga la Corte Electoral de allá o los canales están obligados? Los canales lo tienen a que ceder. ¿No? Entonces eso se llama la franja electoral. Y los partidos que están a favor de la aprobación de la nueva Constitución están muy fragmentados en el Parlamento, tienen muy pocos minutos cada uno, ¿sí? Y uno diría, lo razonable es que junten sus segundos televisivos y armen una publicidad coordinada a favor de la aprobación. No lo han logrado hacer todavía. Claro. ¿Sí? Y esto tiene que ver con otro dato de coyuntura, digamos. Por un lado, el sistema político está enfrascado en esta discusión, muy radicalizado en esta discusión, o sea, polarizando mucho la discusión en torno al apruebo o al rechazo. Básicamente la gente que está por rechazar, o sea, la gente de más derecha y extrema derecha que está por rechazar la idea de la nueva constituyente o de la asamblea constituyente, está argumentando muy fuertemente que este es el camino hacia Venezuela, digamos, y metiendo mucho miedo por ese lado. Y ese miedo, digamos, de alguna manera para mí tracciona en un contexto económico donde vas a tener figuras de desempleo altas, vas a tener un crecimiento económico más bien bajo a ver si entiendo, ¿eso es lo que se vendría de acuerdo a las condiciones económicas? Está todo el mundo, digamos, esperando marzo. O sea, el país está como en stand-by. En Chile en febrero se toma vacaciones gran parte del país y ha bajado bastante la tensión. Pero se vienen hitos importantes en marzo. Por un lado, la vuelta de los estudiantes a las universidades y a los colegios, y ellos son parte muy importante de este movimiento. Por otro lado, una discusión que todavía no se salda respecto a cupos paritarios para mujeres y para pueblos originarios. Se viene el día... ¿Cupos paritarios dónde? ¿En la política? En la constituyente. En la constituyente. O sea, en caso de que se elija la opción de la constituyente... Y son cupos paritarios de salida, es decir, se privilegia a las mujeres en la salida digamos, luego de la votación, ¿sí? No es cupos en las listas, sino que es cupos por el resultado, ¿sí? Es una paritaria en serio, digamos, en términos de... Claro, ¿sí? no me importa qué lugar lo que yo tengo que lograr es que sea selecta, digamos. Y que sea, digamos, exacto. También hay una discusión abierta sobre cupos para pueblos originarios y para independientes, ¿sí? Y esto se da en el contexto, esta discusión está todavía, digamos, trancada en el Parlamento, hay un lobby feminista muy fuerte, y al mismo tiempo tenés el 8 de marzo, que el año pasado sacó más de 1 millón de personas a la marcha. Tanto el gobierno como la oposición prevén, digamos, un marzo muy complicado en términos de movilizaciones. Me quedó algo pendiente, que a lo mejor hay una pastilla una ficha que se me cayó y la extravié. Cuando hablas de la oposición política no coordinada, pero ¿acaso la concertación no es en sí mismo la expresión más máxima de coordinación? Bueno, pero esa coordinación está rota. Ajá, está definitivamente. Rota. O sea, por ejemplo, el partido... eso era básicamente una alianza entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Claro. Esa alianza está rota, de facto, ¿sí? Y hoy tenés gente del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, coordinando o intentando coordinar cosas con el Frente Amplio, ¿sí? Que son los nuevos partidos de izquierda que surgen a partir del movimiento estudiantil y del movimiento social. Y la DC, o sea, la Democracia Cristiana, está interdicta en esa discusión hacia la izquierda y al mismo tiempo, digamos, con algunas figuras flirteando con la centroderecha, otras medias huérfanas
Entonces la concertación está de facto terminada. Hay un asunto que me gustaría que lo pudieras desarrollar luego de esta breve pausa y tiene que ver con, a ver, un poquito de historia. La Constitución chilena es una constitución con una fuerte herencia autoritaria pinochetista. Esto es objetivo, está fuera de discusión, ¿no? O puede haber sobre el tema miradas distintas. Mira, hay miradas distintas. Hay gente que dice, bueno, esta constitución ha sido reformada y ha sido reformada muchas veces, ¿sí? Desde la dictadura. La reforma más importante la hizo Lagos en su gobierno en el 2005, removiendo ciertos enclaves autoritarios como los senadores designados, el Consejo, sacando las atribuciones al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Senadores designados lo mismo que aquellos senadores vitalicios? Esos senadores vitalicios, sí. Entonces, hay reformas y ha habido reformas importantes. Se cambió el sistema electoral en el último tiempo. Pero, y acá es donde viene, digamos, la clave de la discusión, el modelo económico tiene sus bases enraizadas en la Constitución, ¿no? Entonces, parte de lo que en Chile se conoce como el principio de subsidiariedad, que es el Estado no puede entrar en actividades económicas y no puede, digamos, ejercer un rol económico en la sociedad como lo tiene en Uruguay, por ejemplo. O sea, la vieja impronta del Estado ballista, o incluso, para ni siquiera hablar de nosotros, en Argentina, el rol que el Estado juega, eso no puede ser, pero además porque está inhibido constitucionalmente. Eso está en la Constitución. Pero está inhibido, digamos. Sí. O sea, está la Constitución del 80 consagra el principio de subsidiariedad, que es el Estado solo se mete donde el mercado no puede, y le da un rol muy limitado, digamos, a la acción estatal, ¿no? También hay claves importantes que tienen que ver que hay muchas materias que en otros países son objeto de ley y de la discusión de ley, no de constitución, sino de ley, que acá están consagradas en leyes orgánicas constitucionales, ¿sí? Por ejemplo, sobre materias sobre educación, salud, ¿sí? Que también tienen que ver con el modelo socioeconómico. Y al estar consagradas constitucionalmente requieren para ser reformadas supramayorías, ¿sí? O sea, 3/5, ¿sí? Que son muy difíciles de obtener en un sistema político democrático, ¿no? Entonces, hay una serie de materias que están protegidas en leyes orgánicas constitucionales que no pueden ser reformadas con quórums razonables, ¿sí? Y que no pueden ser materia de un debate de ley como lo tenemos en otros países. O sea que para que eso ocurriese necesariamente habría que modificar la Constitución. O necesitas una gran mayoría electoral, ¿sí? Que no se ha dado desde la vuelta a la democracia, en parte por cómo funcionaba el sistema electoral, que también, digamos, te generaba empates sistemáticamente, ¿sí? Entonces vos tenías un sistema electoral que te generaba dos grandes coaliciones que empataban, ¿sí? Y al mismo tiempo tenías una constitución que te pedía grandes mayorías en el Congreso para cambiar cuestiones que estaban en el modelo económico de Pinochet, ¿sí? Entonces, en la última elección se reformó finalmente el sistema electoral, pero las supramayorías son muy difíciles de generar en todo caso. Y desde el punto de vista estrictamente académico, que una constitución consagre una mirada económica, mi primera impresión es que luce de baja calidad democrática, quiero decir, sí. Porque aunque tú votes, porque a ver, en Uruguay uno siempre tiende ¿no? Pero en una nación hay dos bloques, uno más de centro derecha, uno más de centro izquierda, uno que ve con mayor sensibilidad histórica los problemas sociales para los cuales habría que apelar el Estado como posible solución, otro que de pronto entiende que es necesario el crecimiento económico como paradigma máximo y que justamente el Estado puede entorpecer eso, y el propio Justo de dos visiones antagónicas pero legítimas que forman parte del diálogo democrático saludable. Ahora, entonces, si gana uno, vas a saber que esos 5 o 6 años o 4, según, va a haber políticas direccionadas en una dirección. Si gana el otro bloque, va a haber políticas más, y habrá en el medio los debates políticos lógicos de cualquier... Y eso te da vitalidad democrática, ¿no? Ahora, pero si la Constitución te dice, no, mirá que acá... Razonándolo al revés incluso, pienso, ¿no? No, y pensarlo en términos de largo plazo. O sea, lo que le pasa, digamos, de alguna manera al sistema político chileno, a raíz de que hay muchos temas que no se pueden discutir y politizar,
¿sí? Es que la gente empieza a pensar, con razón, de que la política no tiene tanta importancia, porque porque no se juega mucho. La política ¿sí? no incide en sus vidas. Y por lo tanto, digamos, todo el sistema político hoy está impugnado. Te doy un dato, digamos. En diciembre, la encuesta más importante del país, en Chile hay una encuesta que es como la encuesta, ¿no? O sea, por sus características de muestra, por cómo ha funcionado a lo largo desde el 90, etcétera. Le dio 6% de popularidad a Piñera, ¿sí? Lo cual es dramático. Hay un video que anda circulando donde cuando Bachelet tenía 15% de popularidad, Piñera salió a decir que un gobierno no se podía sostener con esa popularidad. Claro. ¿sí? Piñera tiene y ahora 6. tiene menos de la mitad. Sí. Pero que Bachelet en aquella época. los partidos políticos, todos los partidos políticos y el Congreso tienen respectivamente los partidos 3%, los partidos 3% de aprobación ciudadana. 3. O sea, estás en el margen de error. Podría ser 0. Y el Congreso o el Parlamento tiene 2% de aprobación. Y en ese Congreso y en esos partidos entran también los nuevos movimientos sociales que articularon el Frente Amplio. O sea, transversalmente, toda la política en Chile está impugnada. Vamos a una pausa. Me da curiosidad por saber, entonces, en ese panorama de pobrísima consideración o aceptación popular, quiénes son los que de alguna manera son mejor mirados. Esa es una. La otra es en qué medida aquella frase, no son 33 pesos, son 33 años, ¿no? Uh-huh. Son 30 años. Sí. No son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Creo que era como una síntesis, sí. Porque por el aumento del metro, ¿no? Una cosa así. Sí. Bien, ¿en qué medida el gobierno, en particular el sistema político y las mínimas zonas de diálogo que se pudieron haber construido han dado relativas respuestas a por lo menos los reclamos urgentes, si es que hubo algo de eso, y se puede decir que, mira papá, los problemas estructurales siguen siendo serios, graves, pero en 2 o 3 asuntitos andamos un poquito mejor? A ver, si hilamos fino también desde ese lugar. Dale. Y la otra es, Chile, igual que buena parte de las naciones de este continente, no hace tanto en la línea histórica, atravesaron periodos de muy frágil institucionalidad. Bueno, ¿para qué le vamos a dar vueltas? De crueles dictaduras, ¿no es cierto? Sí. Es que el Parlamento, que los políticos, que el presidente que tengan tan baja consideración, si en algún modo, desde el punto de vista institucional, esto pone en riesgo la institucionalidad democrática de Chile, ¿no? Estamos conversando con Juan Pablo Luna, estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos con Juan Pablo Luna, el politólogo, investigador y docente uruguayo, radicado en Chile desde hace 15 años, bueno, integrante de los cuadros docentes de la Universidad Católica de ese país y que nos ayuda a entender algunas de las cosas que están ocurriendo en Chile. Te lo dejaba planteado antes de la pausa, si de alguna manera ese descontento que la última encuesta a la que vos aludías, que goza de tanta importancia y en Chile acerca de la baja credibilidad o apoyo o expectativas que los ciudadanos tienen para con el sistema político, los partidos, el Parlamento, el propio presidente de la República, si en algún punto esto no hackea la institucionalidad en momentos donde, también justo decirlo y recordarlo, a nivel global los descontentos con las democracias están siendo por distintas razones, pero más o menos visibles, ¿verdad? Mira, 2 cosas. Yo diría que el riesgo fundamental no es tanto por el momento, digamos, como un revés autoritario duro, digamos, ¿sí? De hecho, todo indica, digamos, que en la crisis los militares, en términos, digamos, por lo menos de su acción represiva, fueron bastante más cautos que carabineros y salieron muy rápidamente de las calles. Carabineros, policía, ¿verdad? ¿verdad? Y al mismo tiempo no quisieron volver a la calle cuando Piñera les solicitó hacerlo, ¿no? Lo cual también es un problema institucional serio, ¿no? En el cual las Fuerzas Armadas aparentemente le dijeron que no al presidente a volver a salir. Yo diría que el riesgo fundamental es la fragmentación,
¿sí? Por un lado. Para darte un ejemplo, el último dato que envió, que sacó el instituto, como la Corte Electoral Uruguaya, era que había 37 nuevos partidos en formación. ¿Sí? Está todo el mundo formando partidos. Claro. ¿Sí? Para la constituyente, hay una cantidad de liderazgos ciudadanos que están tratando de posicionarse en la constituyente. La gente no va al cine porque está ocupada en armar un partido nuevo. Y porque al mismo tiempo, digamos, las reglas que se están discutiendo para la constituyente favorecen a los partidos, entonces se genera un estímulo para que la gente forme partidos instrumentales. De esos partidos, un caso interesantísimo, digamos, por lo terrible, es un partido que se formó, que hizo bastante alaraca, digamos, en el momento que sale a la luz, porque uno de sus líderes es cantante de Los Prisioneros, digamos que es un grupo cuya música volvió a ser importante en este contexto. Es un grupo, digamos, de rock, de resistencia durante la transición y los últimos años de la dictadura, y de gente que viene del sector popular. Y por otro lado, el otro liderazgo era un tipo que había sido abusado en uno de los casos más famosos de abuso sexual de un sacerdote católico a niños de la élite chilena. ¿Sí? Esos tipos crean un partido y lo inscriben, salen en los diarios, dan entrevistas. ¿Son partidos distintos? No, es el mismo partido. El ex cantante de rock. Con este tipo. ¿Sí? Con Hamilton se llama, es el apellido de la víctima del abuso sexual. Y a los 2 días de crear el partido, ir a inscribirlo, dar notas, etcétera, renuncian al partido. ¿Sí? Porque descubrieron que uno de los que estaba inscrito junto con ellos en el partido tenía un pasado non santo. Y ahora están viendo de crear otro partido, ¿no? Entonces, ese es el clima, claro, en el que estás. Y en esa fragmentación, yo diría, hay de todo. Está creciendo una derecha autoritaria, muy nostálgica de Pinochet, con mucha base también en términos valóricos, muy conservadora, ¿sí? Y tenés grupos también hacia el otro extremo ideológico, y hay de todo un poco en el medio, ¿sí? Vos me preguntabas qué actores han surgido en este proceso. Muy pocos. Yo te diría que no hay un liderazgo claro del movimiento. Todos los que han intentado subirse al movimiento y liderarlo terminan trasquilados muy rápidamente, ¿sí? Y en ese contexto, los únicos que han aparecido con cierta caudal de legitimidad son alcaldes de municipios populares, ¿no? Que de alguna manera lo que han hecho es traducir a la élite y a los elencos políticos más de clase alta cómo funciona la sociedad en sectores pobres o en sectores de clase media, y muchas veces han montado su liderazgo sobre, por ejemplo, problemas de desigualdad territorial, de los que hemos hablado acá en otras ocasiones, protestando, por ejemplo, de cómo en el momento más álgido de la crisis, donde estaban los saqueos, donde se estaban quemando supermercados, donde se estaban quemando negocios, para que tengas idea, digamos, del nivel de crisis institucional, hay algo así como 300 instancias de apedreo a comisarías. O sea, la gente sale y va a apedrear comisarías, ¿no? Y vos ves a los policías poniendo malla sombra afuera de la comisaría para que las piedras no les rompan los vidrios, ¿sí? Pero porque advierte la gente que cuando yo salí, No, o sea, la policía hoy tiene un nivel de descrédito y de ilegitimidad brutal, ¿no? Pero digamos, por las características que tuvo la represión ante, por supuesto, aquellos desbordes. Pero no solo por eso, sino por la característica de la represión, por muchas instancias de corrupción, digamos, que estaban como solapadas, pero que en los sectores populares se ven, digamos, por ejemplo, colusión de la policía con bandas criminales que trabajan en sectores más bien marginales. Y entonces tenés, digamos, como represión, corrupción policial, ¿sí?
Y los alcaldes, digamos, que estoy pensando, digamos, en 2, 3 casos de alcaldes que salieron fuertemente, incluso desde la derecha, a pegarle al gobierno, porque en el momento álgido del desborde social, los carabineros fueron a proteger los bienes de la élite y se metieron, digamos, a proteger los lugares, los malls y los shopping, Sí, digamos, cierto. más encumbrados. A ver si puedo plantearlo con claridad esto. En el marco de aquellos estallidos hubo una primerísima reacción de los gobernantes y en particular de los presidentes diciendo, bueno, esto es guerra, aquella famosa frase, ¿no? Sí, estamos en una guerra. Y además atribuyendo a que esto ocurría por la influencia extranjera de Venezuela, de Cuba, ¿no? Es decir, que la gente había salido porque hay cubanos y venezolanos operando en Twitter. Operando, ¿no? La gente, ¿no? Hubo, y me acuerdo además que específicamente lo señalamos acá, hubo un cambio de actitud, de discurso, de narración de los hechos del propio presidente, ni siquiera de voceros, del propio presidente, en el que ese primer escalón fue abandonado y empezó a desandar, a andar un camino con un componente autocrítico mucho más subrayado, ¿no? Creo que hasta solicitando disculpas por haber estado de espaldas o desconociendo la realidad, ¿no? Sí, yo creo que en todo caso mi impresión es que es un giro más retórico que real. O sea, el gobierno sigue reprimiendo fuertemente la protesta. Bueno, ¿sí? eso iba. Más que la ilegalidad o que la criminalidad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes también. O sea, yo creo que el foco represivo ha estado puesto en la gente que sale a manifestarse muchas veces pacíficamente, más allá de lo que de los incidentes que hay en lo que se llama la primera línea, digamos, que es como una línea anarco, pero Piñera sí hizo un giro retórico en términos de pedir disculpas, en términos de con aquella cita, o bueno, fallida cita Benedetti, etcétera. Y al mismo tiempo han hecho, y esto tiene que ver con lo que me preguntabas antes de la pausa, han implementado una serie de reformas y de propuestas que de alguna manera atienden algunas de las causas del malestar. A eso iba. ¿Sí? Se concretó eso porque además estaban incluso voceros, actores de la economía chilena, que incluso iban un poco más allá que el sistema político. Pedían, por favor. La verdad que hemos exagerado en ganar dinero, vamos a ver, ¿no? Sí. Que era como un comentario que decía, pero esta gente, ¿no? Yo creo que, se nos fue la mano en ganar dinero, vamos a repartir un poco. Dos cosas. Yo creo que ese momento se perdió. La élite hoy está más a la defensiva de lo que estaba en su momento, que estaba más dispuesta a ceder y a compartir los privilegios en los términos de la primera dama. En aquel WhatsApp que se le filtró. Parecen aliens, decía, ¿no? Son alienígenas, vamos a tener que compartir nuestros privilegios, etcétera. Yo creo que hubo un momento de susto en el cual la élite económica estaba dispuesta a hacer un esfuerzo. Hoy yo participé en enero, digamos, de la reunión más importante que tienen los empresarios al año, donde participó Piñera, por ejemplo, la inauguró Piñera. Y ahí uno veía ya más reticencia y más preocupación por el crecimiento económico, y cierta resonancia de los discursos más de orden, ¿no? Más que de redistribución. Pero por otro lado el gobierno ha hecho un esfuerzo, y el sistema político en general lo ha apoyado en el Parlamento, en términos de reforma impositiva, en términos de introducir mejoras a las pensiones, una reforma de pensiones, reforma de salud. Pensiones son nuestras jubilaciones, digamos. Uh-huh. Sí. El gobierno ha avanzado bastante en esa agenda de lo que se conoce como la agenda social. El problema es que este es un problema político, no es un problema, es un problema que surge por razones sociales y de descontento económico, pero que escaló y se resignificó a un problema político muy serio, ¿no? Entonces, mi impresión es que no importa lo que haga este gobierno, no importa lo que dé, o sea, no importa cuánto abra la billetera hoy, todo lo que hace el gobierno es ilegítimo, digamos, o es visto como poco
como poco legítimo por la ciudad. Pero sin embargo eso no significa que el crédito o el rédito se lo lleve automáticamente o casi directamente la oposición. No se lo lleva nadie, están todos juntos en... Este es el sistema político que nos jodió. Eso, bueno, aquí quizás nos haría... A ver, pero eso me cuesta creerlo. Quiero decir, en general, esos descontentos, aunque ni siquiera se sepa exactamente hacia dónde o quién los puede ganar, esos espacios vacíos se llenan, ¿no? Quiero decir, ¿a dónde irían? ¿Dispuestos a abrazar qué causa? Por eso yo te hablaba hoy de la legalidad institucional, ¿o hay otros actores que puedan recoger ese rédito? Mira, el tema es, alguien lo va a recoger. Y ahí hay dos escenarios. Hay un escenario donde vos decís, bueno, surge alguna figura o un par de figuras que polarizan y logran canalizar electoralmente esto, que es escenario brasilero, uno podría decir, también, digamos, un escenario más Chávez a la izquierda en su momento. Y otro escenario para mí es el español, donde se te fragmenta el sistema político y tenés una cantidad de partiditos, de liderazgos que no tienen capacidad de coordinar entre sí y que no le dan garantías o mayorías parlamentarias a nadie. Con la salvedad de que en España, aún fragmentado, es un sistema parlamentario que se supone que está más preparado para esos bailes. Claro, ¿no? Y de eso, hay varias liderazgos, digamos, y hay varias figuras que están proponiendo un sistema parlamentario para Chile en la discusión constitucional. Entonces, lo que tenés ahora es 2 o 3 años de completa incertidumbre, donde a este gobierno le quedan 2 años. Las elecciones son entonces en 2021, octubre, falta mucho, ¿sí? Este año hay, en abril el plebiscito, después en octubre tenés la elección de la Asamblea Constituyente si es que se aprueba el plebiscito. Y al mismo tiempo tenés elecciones de alcaldes y de gobernadores regionales. ¿Los alcaldes y gobernadores van al estilo uruguayo en representación de partidos o son personas que el público las visualiza como interesantes en su localidad? Son cada vez más liderazgos personalistas. Ahí está. Pero los gobernadores regionales, que son como nuestros intendentes, como a escala, un poco más grandes que nuestros intendentes en términos de presupuesto y demás y territorio, es la primera vez que van a ser elegidos. Antes eran designados, eran como los jefes políticos en nuestra vieja constitución. Sí. Entonces, tenés una cantidad de variables moviéndose en el escenario político. Y mientras eso ocurre, por ejemplo, ¿qué pasa con algunos índices? El crecimiento de la economía, el desempleo, el salario aumenta, no aumenta, los niveles de las calidades de la educación, los problemas de la vivienda. Mira, en fin. Chile tiene una ventaja, que es que, como ha sido tan prolijo en términos de su manejo macroeconómico, ¿sí? Se ha suicidado el sistema político siendo tan prolijo, digamos, en términos de su manejo macroeconómico. Qué brutal paradoja, ¿no? Sí. Tenía bastante capacidad de endeudarse y puede todavía financiar, ¿sí?, parte de lo que va a ser el deterioro económico y los nuevos programas sociales que está implementando. Pero eso, cualquier economista te diría, es un cheque a fecha, ¿no? O sea, te dura muy poco, ¿no? Las perspectivas yo diría que son bastante malas en términos de crecimiento económico. Hubo una caída obviamente brutal en octubre y noviembre. Hubo un repunte en diciembre. Pero se espera que las cifras de desempleo sigan aumentando a partir de marzo. Se habla de... yo no he visto los últimos índices, pero se habla de un aumento bastante significativo de los despidos a fines de enero, que es cuando se despide gente en Chile, es cuando cierra el año. ¿Sí? El mayor endeudamiento probablemente genere inflación. El peso se ha devaluado significativamente. El Banco Central decidió en un momento inyectar dólares a la economía para poder frenar la devaluación en el momento más complicado. La bolsa de valores ha perdido digamos, muchísimo valor en términos de las empresas chilenas y lo que valen en el mercado. En ese sentido, la construcción está parada, ¿sí?
Entonces tenés muchísima incertidumbre política por 2 años y medio, 3, ¿sí? Y al mismo tiempo tenés una economía que te va a generar demandas sociales escalando. Ajá. ¿Qué pasa siempre tratando de generar realidades espejos, ¿no? En realidad que son distintas, por lo tanto el ejercicio puede ser infructuoso, pero por lo menos para establecer puntos de conexión. ¿Qué pasa con el rol de algunas organizaciones sociales de fuerte incidencia en nuestro país, donde, como se sabe, los partidos políticos, aún en momentos de crisis y debilidades, como se está expresando en nuestro sistema, aún siguen siendo representativos y tienen vasos comunicantes más o menos eficientes? Aún así también el Uruguay ha convivido con el diálogo político con otras organizaciones no partidarias, pero sí de legitimidad política. Por ejemplo, los trabajadores y el PIT-CNT, ¿no? Sí. Que lejos de vivirlo como problema, yo sé que algunos se enojan, pero en realidad es habla de salud de sistemas, porque tenés con quién conversar, tenés con quién dialogar, tenés con quién acordar, ¿no? En esa reunión, los empresarios plantearon, digamos, en la ronda de preguntas y respuestas, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, en el pasillo también, ¿qué podemos hacer? Fortalecer sindicatos. Entonces los tipos se quedan, digamos, como mirándote, y negociación por ramas, digamos, que allá no existe. Claro. Y te dicen, ¿pero cómo? Bueno, mira, o sea, tus tasas de ganancia, tus tasas de tu rentabilidad no va a poder ser la misma que era antes. Porque estaba basada en un sistema laboral que abusaba de tus trabajadores. Me acuerdo, había uno de los que... Uno de los que me paró tenía... era dueño, digamos, de una cadena de supermercados, era una cadena chica, tenía 30 supermercados en el país, le habían saqueado 10 y quemado 3, ¿sí? De los 30. Yo estaba viendo si... Casi la mitad. Estaba viendo si abría, si los reponía, si los sacaba, ¿sí? Mira, a vos te expropiaron por la vía de los hechos, digamos. O sea, eso le comentabas tú, digamos. Entonces, si vos querés tener relativa certeza de que esto no te va a volver a pasar, o bajar las chances de que esto pase, tenés que negociar. ¿Y con quién vas a negociar si no tenés a nadie enfrente que esté organizado, que represente a los trabajadores, con el cual puedas establecer un vínculo que capaz que en el corto plazo te haga ganar menos plata, pero en el largo plazo te va a asegurar la inversión, te la va a rentabilizar y probablemente puedas tener mejores relaciones laborales, puedas capacitar mejor a tus empleados y puedas sostener tu inversión, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia, digamos, que se ve en términos comparativos entre un sistema, digamos, como de relaciones laborales como el que tenés en Uruguay, que a la vista de los empresarios puede ser muy costoso, ¿sí? Y lo es, en cierto sentido, digamos, uno lo mira del corto plazo. En el largo plazo, en sociedades desiguales, con las características que tienen las sociedades latinoamericanas, con las vulnerabilidades que tienen en términos, digamos, de los flujos de inversión, etcétera, es lo que te garantiza a mediano y largo plazo evitar procesos como el que vive Chile hoy, donde nadie quiere poner un peso en la calle porque tienen miedo que esa inversión se desbarate. Uh-huh. Te doy un ejemplo del fin de semana pasado que a mí me parece alucinante. Hubo un recital de la Polla Records, cuyas entradas no eran demasiado baratas en el fin de semana. Y el recital terminó abruptamente porque la gente que había pagado para ir a ver el recital se subió al escenario, robó los instrumentos y ocupó el escenario y la banda se tuvo que ir, ¿sí? Entonces, a pesar del filtro de entradas no necesariamente baratas, eso me dices. No, te digo, o sea, hoy en Chile, digamos, el derecho de propiedad, digamos, está contestado por la vía de los hechos, ¿no? Está fragilizado por esa locura que ha invadido de algún modo. Sí, completamente, ¿no? Entonces, digamos, ante ese tipo de situación, yo creo que, como vos planteabas, digamos, un sistema de relaciones laborales en los cual podés conversar con la gente, negociar, sí. Establecer definitivamente en Chile la organización entonces sindical luce como
muy débil con relación a Uruguay o casi inexistente. Es muy débil, está muy fragmentada, entonces no tenés, yo te decía, no tenés negociación por rama, pero tampoco tenés negociación por empresa. Si vos tenés esos 30 supermercados, ¿sí?, no tienen un sindicato que representa a los trabajadores de los 30 supermercados. Tienen en cada uno de los 30 varios sindicatos que compiten en ese local, a nivel del local, por representar a los trabajadores. Entonces no tenés ningún tipo de organización que te, de alguna manera, te dé estructura vertical y capacidad de negociar a nivel de, ni siquiera de empresa, y mucho menos de rama. O sea que el reponedor, el sindicato, no es que tenga un piso salarial único para el país. No, y además, que podrá ser mejor si la empresa tiene... Y además hoy los reponedores, por ejemplo, son empresas tercerizadas. Las empresas de limpieza son empresas tercerizadas. Entonces tenés un sistema de fragmentación a nivel de cada uno de los locales y al mismo tiempo en distintas funciones tenés muchas empresas que tercerizan esos servicios. Para terminar, creo que me quedó bastante claro por qué se visualiza buena parte de estos problemas en asuntos de carácter constitucional, que creo haber entendido, porque de hecho era una de mis preguntas primeras que te planteaba hacer, pero tu exposición evitó que la hiciera. No obstante, sabido es que en política, digamos en relaciones humanas, también en la pareja, ¿no? Y con tu cuadro de fútbol, cuando uno deposita ante la adversidad histórica expectativas desmedidas en que con algo se va a solucionar, es decir, viene, vos de acá, no me acuerdo de qué cuadro eras. Nacional. De Nacional. Entonces, viene Munúa y vamos rumbo al quinqueño porque ya ganamos el primer campeonato, ¿no? Y los manchas que con... Y se den cuenta que es un poquito más complejo, ¿verdad? Yo podría, podríamos equiparar el mismo ejemplo con algo que los ciudadanos advierten como un problema generalizado que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Sí. Hay una subrayada expectativa a propósito de que con el nuevo gobierno yo tengo mis dudas de que pueda ser tan rápido y tan fácil. Y siento que hay un potencial peligro en eso, ¿verdad? Si yo digo con la Constitución ahora, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? ¿No es una potencial bomba de tiempo también? Lo es, y al mismo tiempo lo es en dos sentidos. Por un lado, esa expectativa de lo que la nueva Constitución va a generar, está ambientada y yo creo que está enraizada en es del sistema político. No es tanto de la sociedad, ¿sí? La sociedad no está pensando tanto en clave constitucional, no entiende tanto, digamos, que hay claves constitucionales importantes para el modelo, ¿sí? Entonces, por un lado, digamos, hay una falsa expectativa, yo creo, sobre lo que puede cambiar rápidamente un cambio constitucional. Y por otro lado, esa falsa expectativa está catalizada o montada sobre un sistema político que está solo discutiendo el tema constitucional, ¿sí?, que no está discutiendo, por ejemplo, modelo de desarrollo, ¿sí?, y que, por tanto, digamos, es un riesgo doble, digamos, está desconectado de la ciudadanía. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con tu punto y creo que estamos tratando de empujar eso con una serie de colegas y con grupos de de centros de pensamiento, etcétera, decir, bueno, en realidad repensemos un nuevo modelo de desarrollo para Chile, que no solo tiene que ver con desigualdad, relaciones laborales, aunque eso es súper importante, claro, ¿sí?, pero tiene que ver con desafíos que se te vienen. O sea, hoy tenés 10 años de sequía en el Valle Central, ¿sí?, una sequía histórica, digamos, y que muchos ecólogos ven como una sequía permanente, ¿no?, en términos del cambio climático. Tenés un proceso de fuerte automatización. Y esa sequía, perdóname, porque alguien puede decir desde la ignorancia, igual tienen cobre, no le jode. No, jode. Digamos, la agricultura es muy importante para Chile, sobre todo la pequeña agricultura, claro, frutícola, etcétera. El vino, la madera, es muy importante. Y tenés un proceso de automatización del trabajo también bastante fuerte. En el caso de Chile, Chile es uno de los países que tiene más riesgo de pérdida de trabajo por automatización, de acuerdo a uno de los índices que anda circulando.
todo eso no se soluciona con la Constitución, ¿no? Entonces, y yo diría que toda esa discusión ha quedado de alguna manera eclipsada por el debate constitucional, que es muy relevante por las razones que hablamos, pero que no agota ni soluciona buena parte de los problemas estructurales que hay en la sociedad chilena hoy. Bien, Juan Pablo, me parece que esta charla una vez más terminó siendo buena porque una vez que finalizó nos quedamos, y esta me parece una buena señal siempre, con más preguntas nuevas que respuestas. Así que ameritará nuevos y próximos encuentros. Yo lamento mucho porque cada vez que venís a trabajar con una agenda muy, muy ajustada, yo te obligo casi en forma delictiva a que vengas por acá. Y cuando venís a descansar, yo te obligo de igual forma delictiva casi a que vengas por acá, con lo que me estoy explícitamente convirtiendo en un delincuente serial para que nos vengas a visitar. No cesaré en esta actitud alejada de la ley. Dale, Alejandro, es siempre un placer y sabes que no es para mí una obligación, es un placer venir a conversar contigo. El docente, investigador, politólogo, investigador de la Universidad Católica de Chile, Juan Pablo Luna, nos ayudó una vez más a poner la mañana en casa.